Bueno, mi nombre es Igor Ruz y me acompaña Coralie Dubost. Somos de la Federación Nacional de Cooperativas de Agua y Saneamiento de Chile. Con nosotros trabaja un grupo de cooperativas ligadas al tema de agua potable y saneamiento, y hemos desarrollado durante más de 10 años una serie de modelos de gestión, métodos de gestión, métodos de trabajo, herramientas de trabajo para lograr la sostenibilidad en los temas de agua potable y saneamiento. Yo soy ingeniero hidráulico y al poco tiempo caímos en el tema de la gestión, ¿ya? Yo diseño obras, construyo obras, pero el problema principal que hemos visto durante el tiempo, después de varios años de capacitar a los operadores de agua potable, nos dimos cuenta que hay un tema de gestión, ¿ya? A nosotros nunca nadie nos enseñó o nos entregaron herramientas de gestión, ¿ya? Todas las ponencias que hemos vivido en esta jornada hablan de gestión, ¿ya? Dentro de eso se entiende la innovación, ¿ya? Y por lo tanto nosotros como FESAN, gran parte de nuestro aporte al mundo del saneamiento es generar modelos de gestión y herramientas de gestión. Y hoy les venimos a presentar un caso que desarrollamos en Costa Rica y que tiene que ver con el método participativo para la elección de una planta de tratamiento de agua servida en comunidades rurales. Es decir, aquí hay un enfoque netamente rural, ¿ya? Un poco de contexto. Aquí hay una primera frase que dice soluciones técnicas inadecuadas. Es un poco duro decirlo, pero también en ponencias anteriores nos hemos dado cuenta de que las soluciones que nos instalan o construyen no siempre son las adecuadas, no siempre funcionan. Y de hecho, en caso en Chile, el 60% de las plantas de tratamiento que se han instalado, se han construido en zonas rurales, no funcionan o funcionan mal, ¿ya? Y en otras ponencias también hemos escuchado en esta jornada que finalmente el agua potable viene a subsidiar o financiar la operación de las plantas de tratamiento de agua servida, ¿ya? Ante este hecho, esta realidad, nosotros hemos empezado a desarrollar este método de selección y que tiene que ver con eso. Es decir, partimos de la base también que toda tecnología de tratamiento, todo sistema o planta de tratamiento de agua servida funcionan, ¿ya? Los ingenieros desarrollan tecnologías para que funcionen. El tema está que no todas son las adecuadas para nuestra zona rural. Hay condiciones específicas en zonas rurales donde una planta, por muy tecnológica que sea, no funciona, ¿ya? Y es por eso que empezamos a desarrollar este método de selección de planta de tratamiento de agua servida. Nos dimos cuenta de que, como son proyectos multimillonarios, son soluciones que vienen desde arriba, desde el Estado, ¿ya? Nosotros le llamamos al papá Estado. El papá nos regala una planta y nos dice esto funciona así, y al poco tiempo no funciona, sin participación alguna de nosotros que somos los operadores y responsables del funcionamiento de una planta de tratamiento. Por lo tanto, encontramos la necesidad de contar con métodos de trabajo participativos. ¿Ya? De ahí sale la palabra de participación. No sacamos nada con tener la mejor tecnología si los socios, los vecinos, nuestros clientes no participan en este concepto, ¿ya? Siempre se busca lograr un balance entre los costos de operación, mantenimiento, administración, inversión, pero localmente eso no funciona, porque, repito, hay particularidades locales que no permiten que ese equilibrio se logre. Por lo tanto, ¿cómo elegir una planta de tratamiento de agua servida? Aquí nosotros definimos este método de selección en función de analizar o entender al menos 5 aspectos a evaluar, ¿ya? Está el aspecto normativo, está el aspecto de evaluación ambiental, evaluación técnica, evaluación social como un elemento importante y evaluación económica.
para nosotros la evaluación social comienza con la primera etapa de este método de trabajo. Es decir, hay una fuerte etapa de capacitación tanto para los operadores del sistema de saneamiento, llámese cooperativa, comité o como ustedes lo llaman en cada uno de sus países, y que tiene que ver con entender qué significa operar una planta, qué significa tener distintos tipos de plantas de tratamiento y ver las ventajas y desventajas de cada uno de estos tipos de plantas. Pero lo más importante, y aunque ustedes no lo crean, es enseñarle a la comunidad a generar un agua servida de calidad. Es decir, lo primero que nosotros tenemos que hacer es entender a la comunidad que yo puedo envenenar las aguas servidas, por lo tanto ninguna planta de tratamiento va a funcionar, que es también un tema que ha salido en varias presentaciones en esta jornada. Ustedes en una exposición en la mañana hablaban de que son buenos para los chicharrones. El chicharrón genera grasa. La grasa para el sistema de alcantarillado es lo peor que hay, ¿ya? Y también es lo peor para que el tratamiento de una planta de tratamiento de agua servida funcione bien. Muchas veces, como repito, la calidad del agua servida que nosotros generamos no permite que la planta, por muy buena que sea, no funcione, ¿ya? Por lo tanto, este método de selección contempla un periodo, una etapa importante de compartir con la comunidad y hacerles entender primero la necesidad de tratar las aguas, pero también la importancia de que ellos entiendan qué significa esto y por qué tenemos que entrar en esta etapa de sanear las aguas. Es lógico, tenemos que hacerlo, pero de todas maneras tenemos que capacitar, tenemos que hacerle entender a la comunidad qué significa esto. Muchas veces nosotros como operadores tampoco lo sabíamos, ¿ya? Y qué decir las instituciones gubernamentales, tampoco lo entienden, porque son temas nuevos y además son temas que se nos han impuesto. Llegan así como solución tecnológica y no funcionan. Entonces, ante eso, la comunidad es reticente, no tiene una confianza como para decir, ya, yo quiero este tipo de planta de tratamiento. Bueno, el método es muy simple, tenemos estos 5 aspectos a evaluar y en función de la información que nosotros entregamos, le vamos poniendo puntaje, ¿ya? Es decir, si una planta de este tipo tiene más puntos en el aspecto normativo, en evaluación ambiental, se los vamos poniendo. Y al final se suman todos los puntos y la que gana es la que tiene mayor puntaje. Como también yo puedo generar puntajes negativos, ¿ya? Si a mí no me gusta porque genera olores, le doy una notación negativa, ¿ya? En relación a los olores, cuando a mí me ha tocado capacitar a comunidades en temas de agua servida, todos alegan por el olor. Y yo muchas veces, como ando en muchas comunidades, cada comunidad tiene su olor. Y yo les digo, ¿y ustedes no se dan cuenta del olor que hay en esta comunidad? Hay comunidades que tienen instalaciones de cerdo, o viñedos, o agrícolas. Y el olor a fermentación agrícola es fuerte, y se siente. Pero como uno vive en la comunidad, no lo siente. Entonces eso es como para despejar el concepto del olor, ¿ya? Y muchas de esas cosas van apareciendo en esta capacitación. El hecho de contemplar la capacitación en un método de elección es muy importante porque tú vas conociendo las características propias de la localidad. Yo puedo ser muy experto, pero si no conozco las características locales, puedo definir cualquier cosa. Bueno, me pasé a la evaluación ambiental, pero la normativa es obvia, ¿ya? Tengo que cumplir la normativa, ¿ya? Pero también salió que la normativa, y se tomó como aspecto de innovación, que yo la normativa la puedo adecuar según las condiciones locales que yo tengo. Por ejemplo, si yo localmente tengo un cliente que le sirve el producto de la planta de tratamiento, ya normativamente yo puedo negociar o puedo buscar una innovación para que la normativa se ajuste. Nosotros en general en normativa estamos muy atrasados. A nosotros, por ejemplo, en Chile
tenemos un sistema de tratamiento de agua servida que es en base a lombrices. Pero la normativa chilena le ha costado entender que es una solución adecuada para la ruralidad. ¿Ya? Ok. Para cada uno de estos aspectos hay una serie de elementos que se analizan, se evalúan, y no lo hacemos nosotros, lo hace la comunidad. Primero lo hace la estructura orgánica o los miembros del operador. El administrativo, el operador, el gerente, el directorio, si existe, etc. Y se traspasa este ejercicio. Y luego se hace con la comunidad entera, con las juntas de vecinos. En el caso de Costa Rica se llamaban fuerzas vivas, ¿ya? Y hizo un trabajo en conjunto, para que en conjunto decidamos y digamos, me la juego por esta alternativa. Es decir, estamos todos alineados y estamos todos convencidos que esta es la mejor. Cosa que nadie después diga, se toma la carretera, como lo anunciaba en nuestras exposiciones, y decir, no, nosotros no queremos eso. Cuando eso sucede es porque no hay una comunidad informada, ¿ya? Por lo tanto, a nivel de evaluación ambiental, analizamos la generación de olores, por ejemplo, la generación de aerosoles, es decir, hay plantas que generan muchos aerosoles y eso es un contaminante, favorece a los vectores, es decir, si hay una planta que genera o propicia los ratones o cualquier otro elemento, todo eso se evalúa. El impacto sobre el paisaje, mucha gente le toma importancia a eso, generación de ruido y volumen de lodos. A saber, hay plantas de tratamiento que no generan lodo y hay otras plantas de tratamiento que generan lodo. Esta es la planilla, o parte de la planilla, que se discute, se analiza y los participantes la evalúan. Por ejemplo, en generación de olores, el lodo activado dice tiene 3 rayitas o 3 puntos. Cada cruz podría ser 10 puntos. Es decir, tiene 30 puntos. Es decir, la gente le asignó un valor agregado al sistema de lodo activado porque no genera olores, entre comillas. ¿Ya? La buena estabilización, menos, y así. Esta es la matriz que al final el colectivo, la población, empieza a estudiar y a evaluar. Y la suma de esta evaluación es la que da el resultado final. Y así vamos evaluando cada una de las técnicas y vamos evaluando cada uno de los aspectos. Le voy a dar el paso a mi colega Coralí para que termine con él la experiencia en Costa Rica y así sucesivamente vamos evaluando cada uno de estos aspectos. Adelante, Coralí. Hola, buenas tardes. Le vamos a presentar un caso aplicado de esa metodología participativa en Costa Rica. Siendo la situación en Costa Rica, estamos con una situación donde en las zonas rurales no hay presencia de servicios de alcantarillado ni tratamiento de aguas residuales. Solamente el 15% de la población tiene acceso a tales servicios. ¿Ya? Entonces, ahora el gobierno costarricense enfoca sus esfuerzos hacia las zonas rurales y es ahí donde intervenimos nosotros como FESAN desde nuestra experiencia y con ese método de trabajo que le presentamos en el marco de un WebLAC que nació justamente en Bolivia en un evento anterior en Santa Cruz a través de la señora Valeria Suárez, aquí presente. Y entonces la idea es trabajar con la comunidad, como lo planteó Igor, pero capacitando a actores estratégicos. ¿Ya? Antes de llegar al vecino, que es como el usuario, ya es trabajar primero con líderes locales. Y en este caso, UNAGUAS, que es una federación de asadas, que en Costa Rica son las organizaciones comunitarias encargadas de abastecer en agua potable a las localidades rurales, a las cuales a donde no llega ni AIA, que es el Instituto Costarricense de Acueducto y Alcantarillado, y tampoco llegan los municipios.
Ahí es donde las asadas tienen un papel fundamental en la estrategia del gobierno en ampliar la cobertura del saneamiento en las zonas rurales. Entonces, la idea nuestra fue traspasar ese método de elección de una planta de tratamiento de aguas residuales, traspasarlo a UNAGUAS. Ya es el primer objetivo del WOP que desarrollamos. ¿Ya? Y obviamente como concientizar a la comunidad. Como le decía, no es solamente elegir la planta más adecuada a la realidad local, sino que es concientizar una comunidad que hasta el día de hoy no se preocupa por sus aguas residuales, sino que a esa población le preocupa que el agua le llegue a la casa y al final el agua residual de su domicilio llega a un tanque séptico, o sea, por la calzada y será. Entonces, ese es como el doble reto, concientizar a las asadas y a los vecinos. Y, obviamente, fomentar soluciones adecuadas a las realidades locales, como le explicó bien Igor, y por fin implementar ese mismo método, como le decía, no solamente capacitar a UNAGUAS, sino que después hacer una prueba piloto en 2 comunidades. ¿Cuál fue el programa del WOP? Fue como bien acotado, hicimos como 3 etapas. Primero el equipo de FESAN viajó a Costa Rica y allí fue donde nosotros evaluamos primero el nivel de compromiso de UNAGUAS, ya siendo UNAGUAS nuestro aliado a nivel local para llegar a las comunidades. Evaluamos su compromiso y reconocimos un gran equipo de dirigentes sociales muy comprometidos y hay que destacarlos. Una vez más, estamos en un contexto donde no existe saneamiento, entonces estos dirigentes sociales tuvieron esa visión. Tenemos que llegar a eso. Ese fue el primer punto. Y en esa primera etapa hicimos talleres de capacitación. Tuvimos que explicarle de qué se trataba tratar el agua residual, ¿cierto? Como le explicaba Igor. Y ahí estuvieron UNAGUAS, las 9 asadas que conforman UNAGUAS. No lo precisé, pero UNAGUAS es una federación a nivel de un cantón, en un nivel provincial, en el área metropolitana. ¿Ya? Y también estuvieron presentes instituciones gubernamentales y es muy importante destacarlo, que ahí se generó una red de interés en el tema de saneamiento a nivel local, en zonas rurales, con la presencia de AIA. Y la segunda etapa, que también duró 4 días, fue traer al equipo de UNAGUAS a Chile, ¿ya? Para que conozcan en terreno los pros y contras de cada tipo de planta, es decir, conocer, acceder a la información para después ellos tomar mejores determinaciones, ¿cierto? Sin conocimiento es muy difícil poder evaluar el tipo de planta que más le conviene. Entonces, visitamos plantas convencionales y también plantas no convencionales como la planta de lumbrifiltro, que también le comentó Igor anteriormente. Y la tercera etapa fue nosotros ir con una empresa chilena, GEMAT, especializada en la implementación del sistema lumbrifiltro. Fuimos a Costa Rica nuevamente para hacer un pilotaje, un piloto en 2 comunidades donde implementamos ese método de elección participativa con 2 comunidades, con amplia participación, no solamente de UNAGUAS como líder del proceso, las asadas, pero también los vecinos. Y ahí es donde yo creo que fue un gran logro de ese proyecto, llegar hasta los futuros usuarios, hasta la mujer que en su casa hace uso del agua en su vida diaria y que hasta ese día no le preocupaba eso del tema de aguas residuales, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que se logró? Y ahí es donde esa idea de conformar una comunidad de interés a nivel local es muy importante.
Enfatizo esa idea porque es muy difícil que surja una preocupación cuando hasta ahora al final las familias, bueno, conviven bastante bien con esa manera de no tratar sus aguas residuales, ¿cierto? Pero tenemos ese empoderamiento de líderes a nivel local, ¿ya?, que empujan la comunidad hacia el tema del saneamiento. Y ellos, UNAWAS, que lo repito, es una federación de asadas a nivel rural, ellos se empoderaron y se constituyeron como un actor de cooperación internacional, súper válido. Y como le decía, una alta participación de los mismos vecinos, de las fuerzas vivas, ¿ya?, y de los organismos gubernamentales, ¿ya? Y lo que fue muy importante es que, claro, ellos, los mismos vecinos, los mismos dirigentes locales reconocieron la importancia del saneamiento para el desarrollo local. Y también, eso es súper importante, los mismos operadores, las asadas, reconocieron su capacidad en poder operar una planta de tratamiento. Es decir, una organización que abastece en agua potable a su comunidad, por lo general los procesos de potabilización de agua son bastante más simples que recolectar las aguas servidas y tratarlas, ¿cierto? El nivel de complejidad es mucho más elevado. Pero es ahí donde llegamos con capacitaciones, ¿ya?, y con ese método participativo donde evaluamos cada aspecto de cada tipo de planta, donde llegamos a la idea de que sí, ellos eran capaces de operar plantas de tratamiento. Eso sí, con la alta participación de los vecinos y de las autoridades. Y un tercer punto importante es que existen soluciones parciales que no son las mismas para todas las localidades. Para una localidad vale más un humedal, para otra un sistema de lombrifiltro, dependiendo de la escala, de la localización, de la geografía, del tipo de la población, etc. Ese es el resultado del método participativo de elección de planta de tratamiento que realizamos en Costa Rica en 2 comunidades, ¿ya? En las 2 comunidades, la gente eligió masivamente la planta lombrifiltro, sumando harto puntaje en los aspectos ambiental y técnico, que fueron los que al final la gente le dio más prioridad. Y terminando brevemente la presentación, el sistema TOA no está presente en el catálogo de las opciones tradicionales en cuanto a tratamiento, pero es ahí donde descubrimos que tenía mucho valor social a nivel local, porque a la gente le hacía mucho sentido ese trabajo de las lombrices, era algo que ellos conocían, y también la gente entendía muy bien que esta planta tenía una externalidad positiva muy fuerte, que era producir humus, que tiene mucho sentido en ese tipo de zona agrícola. Además de tener nivel de operación, complejidad de operación muy baja. Y terminando el proyecto, llegamos al deseo con la comunidad y 2 escuelas de instalar lombrifiltros en 2 escuelas de la comunidad. Producto de la pandemia no hemos podido concretarlo. Pero para dar una breve conclusión, quería hacer un paralelo con la experiencia que hemos visto ayer en el taller de operadores urbanos, Diana Sierra de EPM o Rodolfo Rojas de AISA en Argentina. Vemos que hay distintas estrategias para hacer participar las comunidades, los usuarios. En el caso de Argentina, o sea, de AISA y EPM, era como hacer participar la población en la ejecución de las obras de construcción del alcantarillado. En este caso, es hacer participar la población mucho antes, en la etapa de formulación de la solución de tratamiento y también en el generar una comunidad de interés a nivel local. Eso sí.
Muchas gracias. Bien, agradecer a Igor y a Corali sus experiencias y sus enseñanzas en el tema de este método participativo de gestión de tratamiento de aguas residuales, que seguramente nos trae grandes enseñanzas, no solamente, si bien no hemos visto la experiencia en el ámbito rural y que es muy importante en nuestro medio para acortar las brechas entre el saneamiento rural y urbano. Sin embargo, el método innovador que nos comparten seguramente tiene su aplicación tanto en el medio rural como en el medio urbano. Recordemos que hoy en la mañana el gobernador comentaba que dentro de la planificación de la implementación de nuevas plantas de tratamiento para el área metropolitana de Cochabamba, se hablaban de 11 plantas, pero a la vez solamente se vienen trabajando de 3. Entonces, estos métodos participativos, sin duda, son innovaciones que tenemos que aprenderlos, son enseñanzas interesantes que nos pueden aportar en cada uno de los operadores que nos toca y en el caso también de desarrolladores de soluciones. Ahora vamos a pasar a la siguiente ponencia, que en este caso va a ser de manera virtual. El doctor Patrick Fresnel nos va a compartir su experiencia. Él es experto en saneamiento, consultor de Hoy Agua, que es la Oficina Internacional del Agua, es una asociación sin ánimo de lucro. Es doctor en ciencias, geología del litoral, exdirector del Servicio Políticas Geográficas, Agenda del Agua Loira Bretaña, es consultor en gestión integrada de recursos hídricos y saneamiento. Él nos va a compartir el tema experiencia de los servicios de asistencia técnica para los operadores de PETAR en Francia y su contextualización para Bolivia. Muy buenas tardes, doctor Patrick. Adelante. Buenas noches. Este proyecto tiene place en un proyecto más amplio que es de la EFD. Es un proyecto de 2 años con 3 componentes de GIR, gestión integral del agua, componentes de saneamiento y componentes de tratamiento de conocimiento. Todos los componentes son juntas. Existe un paralelo que parece bastante interesante entre los que hemos en la experimentación francesa de los años 70 en Francia, cuando existía en Francia pocos PETARes, y la situación de Bolivia. En Francia, en los años 70, los PETAR necesitan una inversión bastante importante. Es decir, que al nivel de cada municipio, las PETAR eran operadas de manera bastante débil, sin rendimiento, y la contaminación de los ríos permanecía muy alta. Es porque la Agencia de Agua decidió proponer un apoyo técnico a los operadores de PETAR para mejorar su funcionamiento. Entre los años 70 y 2000, el número de PETAR se multiplicó por cerca de 3. Es decir, que el nivel de inversión fue muy importante y que era muy importante de asegurar un funcionamiento optimal de las PETAR existentes. Se hizo un efecto de peso muerto, se puede decir, es decir, que al mismo tiempo que se ayuda a los operadores en el campo, se creó también informaciones para los servicios encargados
de seguir el medio ambiente, los aspectos sanitarios, los aspectos financieros, la policía de agua y todos estos asuntos juntos permanecían de mejorar la situación. Es la gobernanza del SATES asocia asuntos de salud, como he dicho antes, medioambientales. Se apoya en apoyo financiero de la agencia de agua y incluye también una representación de los elegidos que sean de campo, de zonas rurales u de grandes ciudades. Por medio son pequeños servicios de 4 o 5 funcionarios y se necesita alrededor de 3.100 euros por año en servicio para apoyar el servicio. Se puede evaluar que cada petar, el seguimiento de cada petar, necesita alrededor de 1.000 euros por petar por año. El servicio era gratuito, es decir, que la agencia de agua pagan el 5% de los gastos y los municipios pueden pagar una parte también según su número de habitantes. Cada visita de petar se apoya en un control que puede ser directamente en el campo, con visitas cortas, con pruebas de campo, visitas técnicas más complejas, con análisis, con muestra de laboratorio, y también evaluación una vez al año, en término medio, por un balance de funcionamiento de 24 horas en continuo. Todo eso permite de tener una visión bastante completa, no solo de la petar, pero también del red de alcantarillado. Es muy importante insistir sobre eso porque tenemos en cuenta que los problemas principales no vienen de la petar, pero a menudo de red de alcantarillado, que es agua arriba de la petar. La evolución de los servicios SATES en Francia debe inscribirse en un marco legal que cambió de manera radical, se puede decir, en las décadas entre el nacimiento de SATES y los años actuales. Los principales pasos están aquí. Recuerdos, la tendencia general del cambio del marco legal es la integración del saneamiento en un marco más completo en condiciones medioambientales. Es decir, que la importancia de los impactos medioambientales se fue más y más importante en las décadas. Al final, es importante que las políticas de medio se cambian en políticas de obligaciones de resultados con la directiva marca sobre el agua. Los resultados y palancas. Las lecciones aprendidas del SATES permitieron establecer, hemos dicho antes que el red de alcantarillado es responsable de una mayoría de disfuncionamientos, de fallos. Permitía también retroalimentación operativa de diseño del petar al servicio correspondiente. Permitieron fortalecer
el diálogo interinstitucional en el sector y permitirán también mejorar el diseño de las futuras PETAR mediante un proceso de retroalimentación de experiencia de terreno que para ser integradas en los futuros planes de rehabilitación de las PETAR. Aquí se puede ver que en el panel de control de una PETAR, las orígenes de las disfuncionamientos, de los fallos de un red de alcantarillado, que se puede ir de las conexiones malas, de la introducción de agua de infiltración en un red separativo, con choques hidráulicos sobre la PETAR y todos esos tipos de problemas. No tenemos el tiempo de detallar todo eso, pero es una parte muy importante de los problemas. El impacto del SATES sobre el rendimiento de las PETAR es visible aquí con el nacimiento de las SATES en la década 70 y una primera etapa bastante interesante de crecimiento de rendimiento que pasa por medio de un nivel inferior a 50-60% de rendimiento de DBU5 a más de 80% mediante la reducción de problemas de red de alcantarillado y de mejora del diseño de PETAR. En una segunda etapa, con otras apoyos legales, vamos a ver después, con el tratamiento de nitrógeno, de fósforo, se mejoró también el funcionamiento de las PETAR. El impacto sobre los ríos fue bastante interesante también. Se puede ver aquí en los ríos de la parte central de Francia las etapas de reducción de los flujos de fósforo al mar con 3 etapas. La primera etapa en los años de creación de SATES, la segunda etapa con un marco legal sobre los detergentes en polvo que fueron limitados en Francia, y la última parte con el tratamiento del fósforo residual en las PETAR. Aquí es bastante interesante subrayar la integración del mejora de PETAR en un marco más amplio de regulación de las leyes medioambientales. Se puede ver en la otra parte de la evolución de la DMA, es decir, la Directiva Marca sobre el agua, la reducción de la contaminación en los ríos de nitratos, de fósforos, etc. Se puede decir que el resultado fue bastante claro. Las adaptaciones del SATES al marco que hemos presentado rápidamente se puede resumir aquí. En primer paso es la construcción y la instalación del saneamiento. Es un paso de conocimiento de las infraestructuras. El segundo paso es un énfasis sobre los redes de alcantarillado, y la tercera fase es la autosupervisión automática de red y de PETAR con un vínculo bastante estrecho sobre el medio receptor. Aquí están
elementos de contextualización a Bolivia. Es decir, que en el proyecto FEXTE de la AFD se intenta de proponer un tipo SATES que se llama ATOS, por ejemplo, asistencia técnica a obras de saneamiento, en un contexto bastante favorable de la cuenca Río Rocha, en la plataforma PETAR, que atraviese los mismos problemas que Francia en las décadas 70. Es decir, que hoy en día más del 70% de la contaminación se va directamente al río Rocha, que se llama, me parece, Serpiente Negro. Es decir, que la experiencia no parece bastante interesante para ese tipo de situación. Con la mejora de red y de los PETAR, mejora de las políticas del sector, con un proceso de retroalimentación, es bastante interesante de mejorar las futuras PETAR en las perspectivas de desafío bastante importante, que sean cambio climático, que sean el crecimiento de las poblaciones. Parece urgente de fiabilizar el funcionamiento de las PETAR en esta perspectiva. No se puede imaginar futuras políticas ambiciosas sin previamente fortalecer el funcionamiento de las infraestructuras. El funcionamiento posible en el caso boliviano será de anclar la célula técnica, se puede decir, con un o dos técnicos especializados en un nivel adecuado. No están ahora definitivamente decidido el anclaje del futuro servicio, pero estamos discutiendo ahora para proponerlos. El interés del célula de apoyo técnica es mutualizar los conocimientos, proteger los recursos, generar informaciones fiables y homogéneas en el territorio para mejorar las políticas y, sobre todo, para valorizar las inversiones futuras. La idea de modelo económico es un asunto bastante importante también, que debe precisarse. Tenemos algunas ideas para favorecer ese tipo de modelo económico con la experiencia francesa. Por ejemplo, en los SATES franceses, a la época del inicio del servicio, las comunidades pagan cánones atadas al nivel de descarga de agua residual al medio receptor. Cuando se mejora el funcionamiento de la PETAR, se bajan los flujos de contaminación y así se baja el nivel de las cánones. Así, la agencia vuelve hacia la comunidad una parte de las cánones. Es decir, que la tasa de cánones es dependiente del buen funcionamiento de la PETAR. Es un palanca, un incentivo que parece bastante interesante de estudiar. Bien, me parece que es rápidamente una presentación global de los SATES, y si se necesita
algunas precisiones, estoy listo para responder. Muchas gracias. Bien, un voto de aplauso para el doctor Patrick. Él nos ha presentado las experiencias de los servicios de asistencia técnica para operadores de PETAR en Francia y la contextualización para Bolivia. Evidentemente es la innovación que nos presenta como un modelo para poder mejorar paulatinamente, gradualmente nuestra gestión de recursos hídricos. Muchas gracias, doctor. Después de la siguiente presentación ya vamos a pasar a la ronda de preguntas. Entonces les voy a pedir a mi compañera, a mi colega, ella va a pasar por cada una de las mesas. Si tienen alguna pregunta para los ponentes, por favor, pueden anotarlo y luego pasamos a la ronda de preguntas. Gracias, doctor. Bueno, ahora es el turno de la ingeniera Claudia Cosío. Ella es ingeniera química de profesión, con maestría en Ingeniería Ambiental en la Universidad Mayor de San Simón, con posgrado en Sostenibilidad de Tecnologías de Tratamiento de Aguas Residual en la Universidad de Chalmers en Suecia. Es responsable del programa de agua y saneamiento en la ONG Water for People, con experiencia en calidad de agua, planes de seguridad de agua, tratamiento de agua residual y monitoreo de proyectos. Ella nos va a hablar, actualmente es docente investigador en el Centro de Aguas y Saneamiento Ambiental CASA de la Universidad Mayor de San Simón en Bolivia. La ingeniera Claudia nos va a hablar sobre sostenibilidad de plantas de tratamiento. Adelante, ingeniera. Bueno, muy buenas tardes a todos. En esta oportunidad voy a presentar lo que ha representado una investigación realizada en comunidades, en poblaciones intermedias en el Valle de Cochabamba. Como todos sabemos, existe un gran reto para llegar a cumplir el Objetivo de Desarrollo Sostenible y la meta 6.3, que implica reducir a la mitad la cantidad de agua que no está siendo tratada actualmente. Asimismo, promover el reuso seguro a nivel mundial. Como ustedes pueden ver en el gráfico, este es un reporte del 2021, donde se muestra que los países latinoamericanos todavía presentan grandes retos para llegar a esta meta. Bolivia reporta el 2020 una cobertura del 30%, teniendo la meta de cumplir al 2030 65% en la cobertura. Se tiene una estrategia nacional de tratamiento de agua residual que se ha lanzado el 2020 y que está promoviendo la mejora de este servicio. El objetivo de la investigación fue identificar y evaluar qué factores afectan a la sostenibilidad de estos servicios, implicando esto de que funcionen adecuadamente. Se tomó como estudios de caso poblaciones intermedias porque se vio que son poblaciones que tienen modelos de gestión complejos al ser transiciones entre comunidades rurales, donde el manejo es comunitario, básicamente, y ciudades organizadas, ya urbanizadas. O sea, estas poblaciones intermedias tienen esa transición, por lo que no tienen una planificación adecuada en cuanto a la implementación de servicios básicos. Tampoco hay capacidad técnica en muchos de los estudios de caso que hemos estudiado, y la parte económica también afecta al funcionamiento de los servicios. El objetivo de la investigación fue poder apoyar a las empresas que están a cargo de la gestión de los servicios a que puedan contar con una herramienta que les permita medir cómo están funcionando sus sistemas y qué grado de sostenibilidad tienen a corto y largo plazo. La metodología de investigación combinó la parte de trabajo de campo, donde se hicieron visitas técnicas, se hicieron talleres con los usuarios, con los gestores, se sistematizó también información de estudios que se han realizado, pocos en Latinoamérica.
pero se tomó las experiencias de otros países para ver cómo se ha desarrollado este tema de sostenibilidad y cómo se mide objetivamente en la implementación de estos servicios y en el funcionamiento de los mismos. Toda la información recolectada se fue devolviendo a los actores locales para irla validando e ir construyendo los indicadores de medición de la sostenibilidad. Es así que también se involucró a expertos locales que tienen experiencia en la implementación de proyectos de agua y saneamiento básico para que puedan retroalimentar lo que se iba encontrando durante la investigación. Como resultado, se definió 5 dimensiones de la sostenibilidad, que a diferencia de los pilares tradicionales que se tienen de social, económica y ambiental, se vio que la técnica todavía sigue siendo un gran reto en el contexto estudiado para que estos sistemas funcionen adecuadamente. Asimismo, la dimensión institucional se vio como importante para poder tener todos los elementos necesarios para que las empresas prestadoras de servicios puedan brindar un servicio adecuado a la población y el agua sea bien tratada y reutilizada adecuadamente. Entre los factores principales identificados, incluidos en las 5 dimensiones, se tiene, por ejemplo, el diseño. Se tiene que contar con un diseño adecuado al contexto local para que pueda funcionar adecuadamente con los recursos disponibles. El afluente, como mencionaba en una presentación anterior, depende mucho de cómo los usuarios utilizan el servicio. En muchos de los casos se veía la parte del pretratamiento de la planta colapsada por el mal uso que tenían los usuarios del servicio de alcantarillado. Tiene que haber un operador tiempo completo que en la mayoría de los casos no se da debido a las bajas tarifas que se pagan y el servicio de agua potable termina subsidiando el tratamiento de agua residual. El monitoreo también es muy importante, lo cual implica un costo para estas empresas y debe ser realizado sistemáticamente en forma periódica. Todos estos elementos van a dar lugar a una eficiencia en el tratamiento, cumpliendo límites de descarga en los cuerpos receptores y teniendo un reuso seguro, disminuyendo así la exposición al riesgo de las personas que están utilizando los productos con los que a veces se riegan los cultivos en estas áreas. Un problema importante, como lo mencionaban anteriormente, era la percepción de los usuarios con el olor que generan las plantas por el mal funcionamiento. La capacidad de pago también es algo que debe tomarse en cuenta, hablando de una estructura tarifaria real que cobre una tarifa que permita operar y mantener un servicio adecuadamente con la capacidad técnica adecuada. La participación de los usuarios, no precisamente en la operación y mantenimiento, pero sí con la conciencia de que se genera un residuo que debe ser tratado adecuadamente y eso representa un costo para la empresa prestadora de servicios. Personal con experticia adecuada y el apoyo externo del municipio local, el departamento, la gobernación y el Ministerio de Medio Ambiente también es clave para que estos sistemas funcionen adecuadamente. La documentación que tienen que tener y la sistematización de información en estas empresas también fue una falencia que se encontró durante la investigación. Tampoco en algunos casos existían manuales. Y es importante tener un plan de acción correctivo, ¿no? Y a largo plazo para corregir las falencias. Con toda la información recolectada durante la investigación se definieron 19 indicadores para medir la sostenibilidad y se diseñó una herramienta para poder medir este índice de sostenibilidad del servicio que incluye todos los factores identificados y que puede darnos puntajes en todos los niveles evaluados con una lista de actividades a ser priorizadas para mejorar el servicio.
Esta herramienta está diseñada en una interfase de fácil acceso y uso. En cooperación con la Universidad de Chalmers en Suecia se ha diseñado esta herramienta para que pueda ser accesible a los actores locales y a los gestores principalmente del servicio, de manera que puedan medir el grado de sostenibilidad de sus servicios. En la escala de puntuación se ha incluido el puntaje 0 cuando la empresa no cuenta con información para realizar la evaluación. Se ha incluido esta categoría debido a que sabemos que es una realidad en nuestro contexto la falta de registro de información, generación de la misma. Entonces queremos dar ese punto de partida para que la EPSA, la empresa prestadora de servicios, pueda mejorar a partir de poder implementar un sistema de recolección de información y poderla sistematizar adecuadamente para hacer evaluaciones periódicas de su funcionamiento y de la sostenibilidad del servicio. Este es un ejemplo de cómo funciona la herramienta, es pregunta-respuesta con selección de opciones para la respuesta y toma en cuenta factores, por ejemplo, para la eficiencia de remoción. Hemos tomado en cuenta el factor de monitoreo, de cuán frecuentemente se monitorean los diferentes componentes importantes para ver que una planta esté funcionando adecuadamente, entre ellos la demanda bioquímica de oxígeno, sólidos suspendidos totales, fósforo total, nitrógeno y coliformes fecales, que serían los más representativos para ver que una planta esté funcionando adecuadamente. La eficiencia de remoción, que obviamente tiene que estar respaldada por análisis de agua realizados o alguna forma que la planta de tratamiento pueda determinar que la remoción se está llevando adelante eficientemente. Y en el caso de que no hubiesen los dos factores anteriores, no existiese un puntaje adecuado para los dos factores anteriores, sí existe un plan a largo plazo a implementar para mejorar la situación. La herramienta nos da un índice de sostenibilidad de todo el sistema, de las dimensiones, y a nivel de indicadores y factores también podemos ver cómo está funcionando el sistema. Con los gráficos periódicamente también se puede analizar el avance o el progreso que tiene la EPSA para ver en qué dimensiones se está mejorando o ha reducido su índice de sostenibilidad. Y lo más importante, al final da una lista de actividades a ser priorizadas para que la EPSA pueda planificar sus acciones. Entonces, ahora estamos en la etapa como universidad, estamos en la etapa de implementar la herramienta con 3 EPSAs. Es una etapa piloto en la que vamos a ir viendo la aplicabilidad y el uso que se le puede dar objetivamente en la mejora de sus servicios. También la herramienta permite cambiar las ponderaciones de los factores, porque eso también ha sido un aprendizaje durante la investigación. Cada sistema tiene sus particularidades, entonces en coordinación con actores locales o las autoridades fiscalizadoras se puede modificar los factores de ponderación que permitan evaluar la sostenibilidad del servicio. Para concluir, la intervención debe ser integral, se debe tomar en cuenta no solo la planta de tratamiento, sino la interfaz usuario, cómo funciona el sistema de recolección, y se debe trabajar también con una visión de una economía circular con un reuso y disposición segura. El marco normativo es importante para que guíen las acciones de los actores locales en este aspecto. El marco institucional y económico debe ser factible, hablando de la empresa que presta el servicio, y la participación social es muy importante para que haya una conciencia ambiental. Promover el reuso seguro, y las tecnologías deben ser adecuadas para los recursos locales disponibles. Gracias. Muchas gracias a nuestros ponentes. Es hora de invitarlos a pasar a la testera para que podamos absorber algunas preguntas, por favor.
Hemos hablado de empoderamiento participativo, a través de una gestión participativa muy interesante y que es clave para fortalecer no solamente el tratamiento de aguas residuales, sino también el sistema o el servicio completo. Hemos hablado de sistematización de la información como una innovación que viene siendo repetido a lo largo de esta conferencia y que evidentemente con ello podemos alcanzar mejoras interesantes en la gestión de nuestras plantas de tratamiento de aguas residuales. Hoy también nos han presentado una herramienta de evaluación del sistema en sí, tanto de tratamiento como de la recolección y desde la generación de las aguas residuales. Entonces, dentro de eso, se nos presenta una gran oportunidad para mejorar la gestión a través de estas enseñanzas. Vamos a compartir las preguntas que nos han transmitido. Aquí tengo una consulta para la señora Dubos y la consulta es: ¿qué costo tenía el proceso participativo capacitación de UNAGUAS? Y la segunda, aprovecho de leerla las dos para que nos las pueda comentar. ¿UNAGUAS ha llevado un proceso participativo en otros lugares con otras asadas desde entonces? Esas son las dos consultas, por favor. Luego, la siguiente consulta para la ingeniera Claudia Cosío es: ¿cuáles son las posibilidades para la sostenibilidad de las EPSAs pequeñas? Y tengo dos consultas para el doctor, para Igor Rus. También aquí tengo otra que dice: ¿cuál es la mayor dificultad para implementar una metodología participativa? ¿Y qué dificultades se encuentran en la presentación de soluciones de saneamiento para cada lugar? Entonces, empiezo con la señora Dubos. De nuevo, repito la pregunta: ¿qué costo tenía el proceso participativo de capacitación de UNAGUAS? Y si UNAGUAS ha llevado un proceso participativo en otros lugares con otras asadas desde entonces. Mire, el proyecto WOPLAC que realizamos tuvo un valor de $24.000 por un equipo de 5 profesionales, 2 intercambios de Chile a Costa Rica, ¿ya? Entonces, y con una duración de 12 días en total. Y el impacto fue 9 comunidades, o sea, 9 servicios beneficiados y en particular 2 comunidades donde estuvimos trabajando. Pero el valor ese es $24.000, contando obviamente transporte, alojamiento y el pago de los profesionales. Y la otra pregunta era UNAGUAS, si ellos lo han replicado en otras comunidades. Como le comentábamos, ese WOPLAC se realizó justo antes de la pandemia, entonces al final la pandemia lo que hizo, tuvo como efecto de parar un poco toda la dinámica participativa social, pero sí hemos mantenido estrechos contactos con ellos, estamos en contacto permanente y ellos tienen muchas ganas de avanzar en el tema. Eso le podría decir. Gracias, Corali. Ahora le pasamos el micrófono a Igor Rus. La consulta es: ¿cuál es la mayor dificultad para implementar una metodología participativa? ¿Y qué dificultades se encuentran en la presentación de soluciones de saneamiento para cada lugar? Bueno, si entiendo bien la pregunta, ¿cuál es la imposibilidad de incorporar esta metodología o de desarrollarla? En realidad, parte de la base de que existe el interés de avanzar en este tema, por un lado por los operadores, pero lo ideal sería que esto fuese acompañado de los organismos estatales reguladores de estos temas. Por lo tanto, en estricto rigor no debería existir ningún problema para desarrollar este tipo de proyectos
de evaluación, en el sentido de que debe existir el interés de avanzar en estos temas. Y en relación a la segunda pregunta, ¿cuáles son los aspectos más importantes de... Con más dificultades. En realidad, como somos zonas rurales, los aspectos más importantes, y así lo mostró Coralí en algún momento, es el tema social, ¿ya? Socialmente, entendido que se entienda por social que haya participación, que tengamos capacidades para operar una planta, eso siempre se destacan. Y otro tema, que aunque ustedes no lo crean, es que la sociedad o los vecinos o los clientes de un operador sanitario les interesa sobremanera el tema medioambiental. Toda aquella planta que atenta un poco al medio ambiente, ya sea por ruido, ya sea por altos costos o consumo de energía, la población lo castiga, o por ruidos, ¿ya? O sea, el impacto ambiental y el impacto social, la comunidad lo evalúa siempre en un rango importante. Por lo tanto, si una planta de tratamiento no cumple con esas expectativas, son castigadas en la puntuación y son favorecidas aquellos sistemas de planta de tratamiento de aguas servidas que favorecen a esos dos aspectos, ambiental, social y principalmente también el tema económico, financiero. El mayor problema del impacto de instalar una planta de tratamiento de agua servida en una localidad es sí o sí en la tarifa, porque es muy difícil, si yo pago 10, que de un día para otro me digan que tengo que pagar 20, ¿ya? Ese impacto es fuerte, pero, como digo, lo prioritario es el aspecto social y medioambiental. Gracias. Ahora le pasamos la consulta que le hacen a la ingeniera Cosío. Dice, ¿cuáles son las posibilidades para la sostenibilidad en EPSAs pequeñas? Sí. Bueno, hablando de EPSAs pequeñas, se tiene un mayor reto, ya que, como se expuso en la presentación, la capacidad técnica y económica es una de las principales dificultades que enfrentan estas EPSAs. Pero se debe partir de un fortalecimiento institucional a estas empresas para que puedan también sensibilizar a sus usuarios. O sea, se debe trabajar en las 5 dimensiones que se ha explicado para poder crear una sinergia. Y más que todo la conciencia ambiental es lo que más hemos visto que hay una falencia en los estudios de caso que hemos tenido, ya que es muy difícil, como decían en una presentación esta mañana, no hay una demanda por el saneamiento. Es decir, la gente paga por el agua potable que utiliza, pero muy difícilmente paga para que el agua que ellos mismos generan sea tratada. Entonces debe hacer un trabajo de concientización en este aspecto y yo creo que de esa manera se puede avanzar para tener esa posibilidad de llegar a que estos sistemas sean sostenibles. Bien, muchas gracias a nuestros ponentes, a Igor Rus, Coralí Dubos, el doctor Patrick Fresnel, que nos siguió por vía remota, a la ingeniera Claudia Cosío. Por favor, un voto de aplauso por su brillante ponencia. Bueno, para finalizar y un poco como el aprendizaje de estas brillantes ponencias que nos han participado, quiero sintetizar en que nos transmiten de que en nuestros países es necesario trabajar en políticas públicas que tomen en cuenta estos conceptos de innovación, en modelos de innovación de gestión para tratamiento de aguas residuales que van a servir para buscar no solamente el empoderamiento de las soluciones, sino también un apoyo y un camino hacia la economía circular que todos apuntamos. Muchas gracias y un voto de aplauso nuevamente para todos ustedes que han estado presentes en esta ponencia.